El profeta Ezequiel y sus símbolos de advertencia. Cuando una nación, debido a su desobediencia e idolatría, abre las puertas al mal, rompe por completo su protección espiritual y desata maldiciones aterradoras. Conectando con lo que vimos en el video anterior, la historia de Ezequiel da un giro radical. Tras la impactante visión del rollo durante su exilio en Babilonia, comenzó para él un llamado que no sería nada fácil. La obediencia al Todopoderoso le exigiría un sacrificio absoluto, renunciar a su carne, a su propia voluntad y a su entendimiento humano. Solo al morir a sí mismo para vivir en el Espíritu, fue capacitado para ejecutar una de las misiones más desafiantes y estremecedoras de la historia bíblica. Ezequiel, tras obedecer a Dios y comer el rollo, experimentó que su sabor era dulce como la miel, a pesar de que su contenido anunciaba lamentaciones y dolor. Este contraste refleja que la palabra de Dios siempre es dulce para quien ama su voluntad, incluso cuando corrige y disciplina, ofrece esperanza, promesa de bienestar, amor y el retorno al camino divino. Al comerlo, la palabra no solo fue consumida, sino que se adhirió a sus entrañas y a su corazón y Dios le dijo: ahora ve a dónde están exiliados tus compatriotas. Tal vez te escuchen, tal vez no, pero tú adviérteles, porque así dice el Señor y Dios. Y Ezequiel, en un gran asombro, vuelve a ver y sentir estas visiones de los cielos abiertos. Lo encontramos en Ezequiel 3. Del 12 al 15. Entonces me levantó el espíritu, y detrás de mí oí decir con el estruendo de un terremoto: bendita sea la gloria del Señor, donde Él habita. Oí el ruido de las alas de los seres vivientes al rozarse unas con otras y el de las ruedas que estaban junto a ellas. El ruido era estruendoso. El espíritu me levantó y se apoderó de mí. Y me fui amargado y enardecido en mi espíritu, mientras la mano del Señor me sujetaba con fuerza. Así llegué a Tel Aviv, a orillas del río Quebar, a donde estaban los israelitas exiliados, y, totalmente abatido, me quedé con ellos durante 7 días. 7 días donde Ezequiel se empodera y se prepara por el Espíritu de Dios de su misión. Él fue escogido como portavoz y atalaya para los israelitas en el exilio. Su deber era vigilar y advertir a la nación exilada sobre sus pecados y las consecuencias de no arrepentirse. Como narra Ezequiel 3:17, donde Dios le dijo: Hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel, tú oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. La responsabilidad era inmensa. Si callaba, el pecado del pueblo, sin discriminar entre malvados o buenos que habían perdido el camino, todo recaería sobre él. Si hablaba, la responsabilidad sería de ellos. También enfatizó en Ezequiel 3, del 20 al 21. Detalla la responsabilidad del profeta para advertir incluso a los justos que se desvían, enfatizando que la rectitud pasada no excusa el pecado actual. Si Ezequiel advierte y el justo se arrepiente, vive; de lo contrario, el justo muere y Ezequiel es responsable de su sangre. Esto subraya la inmensa responsabilidad de advertir sobre el pecado, tanto al impío como al justo que se ha desviado, recordándonos que la relación con Dios demanda fidelidad continua. Luego el Señor comenzó a instruir al profeta cómo debería actuar de acuerdo a su mensaje. Lo encontramos en Ezequiel 3, del 22 al 25. El Señor puso su mano sobre mí y me dijo: levántate y dirígete al campo, que allí voy a hablarte. Yo me levanté y salí al campo. Allí vi la gloria del Señor, tal como la había visto a orillas del río Quebar, y caí rostro en tierra. Entonces el Espíritu entró en mí, hizo que me pusiera de pie y me dijo: ve y enciérrate en tu casa. A ti, hijo de hombre, te atarán con sogas para que no puedas salir ni andar entre el pueblo. Yo haré que se te pegue la lengua al paladar, así te quedarás mudo y no podrás reprenderlos, por más que sean un pueblo rebelde. Pero cuando yo te hable, te soltaré la lengua y les advertirás: así dice el Señor y Dios. El que quiera oír, que oiga, y el que no quiera, que no oiga, porque son un pueblo rebelde. Después Dios le dijo al profeta: hijo de hombre, toma un ladrillo, ponlo delante de ti y dibuja sobre él la ciudad de Jerusalén. Con un instrumento afilado, Ezequiel grabó en la superficie blanda del ladrillo los contornos de la ciudad, sus murallas, torres y puertas. Acto seguido, recibió la orden de sitiarla, construir campamentos, rampas y colocar objetos que simulaban un ejército en miniatura rodeando la ciudad, representando el inminente asedio babilónico que estaba por suceder en Jerusalén. Y aunque muchos se burlaban, otros lo ignoraban, él continuaba construyendo lo que Dios le había dirigido. Pero la parte más difícil de la misión apenas empezaba. Implicaba una carga física y espiritual extrema.
Ezequiel debía acostarse sobre su lado izquierdo durante 390 días, para cargar con la iniquidad de la casa de Israel, tribus del norte, un día por cada año de iniquidad, y luego sobre su lado derecho durante 40 días, para cargar con la iniquidad de la casa de Judá. En total, simbolizaba un año y un mes por un costado, y 40 días, un mes y 10 días, por el otro. Humanamente, esta misión era imposible de sostener. Por ello, Dios le dijo: yo te ataré con sogas para que no puedas darte vuelta de un lado a otro, hasta que cumplas los días de tu asedio. Ezequiel no estaba solo, el Espíritu de Dios lo sostenía. Pero, ¿qué significaba toda esta dramatización? Dios sabía que pocos escucharían su mensaje, pero su comportamiento sí llamaría la atención. Tal vez, de esta manera, algunos se detendrían a mirar y a preguntarse qué significaban tales acciones. Los 390 años que Ezequiel debía permanecer acostado representan el tiempo total de desobediencia de las tribus del norte. Y según estudios eruditos, este periodo abarca desde un poco antes de la época de Samuel como líder espiritual, por un periodo de 29 años y continúa a través de la monarquía unida bajo Saúl, David y Salomón, una etapa de aproximadamente 120 años. A esto se suman los 241 años que duraron todos los reinos del norte tras la división de las tribus, alcanzando así el tiempo decretado por Dios. Y los 40 años otorgados a Judá, las tribus del sur, simbolizan el punto culminante de su iniquidad. Este análisis se centra en las 4 décadas de advertencia final impartidas por Jeremías en Judá, periodo que inicia a mediados del reinado de Josías. Abarca el declive posterior a la reforma de este rey restaurador y obediente a Dios, pero evidenciando un pueblo que nunca se volvió a Dios de corazón. Por eso su historia continúa a través del reinado de los últimos 4 monarcas desobedientes hasta la caída definitiva en el exilio. La historia no terminaba allí. Las advertencias de Ezequiel se alineaban perfectamente con las profecías de Jeremías sobre la inminente caída de Jerusalén. Para entenderlo mejor, miremos el panorama completo. Unos 18 años antes de la tragedia que Ezequiel estaba dramatizando, Jeremías ya había anunciado el juicio divino debido a la obstinación del pueblo, advirtiendo que Judá serviría al rey de Babilonia durante 70 años. En ese momento, Jeremías ya acumulaba 23 años llamando al arrepentimiento, mientras que Ezequiel era solo un joven de unos 17 o 18 años. Desde entonces, Jeremías advirtió firmemente contra falsos profetas, como Ananías en Jeremías 28, quienes engañaban al pueblo prometiendo un rápido retorno de los exiliados a Jerusalén. Para frenar las falsas expectativas, Jeremías envió una carta a Babilonia aprovechando el traslado de la segunda deportación, donde iba el joven Ezequiel. El escrito se leyó ante toda la comunidad, los exiliados previos, como Daniel, y a los recién llegados, ordenándoles explícitamente echar raíces, edificar casas, plantar huertos y casarse. Estos exiliados ya habían escuchado 12 años antes las profecías de destrucción de Jeremías, pero seguían sin creer. Ezequiel en el exilio en Babilonia se alineó por completo con este mensaje. Enfrentando la misma resistencia y falta de arrepentimiento del pueblo, Ezequiel los reprendió. Lo encontramos en el capítulo 13. A quienes falsamente prometían paz, no habiendo paz, insistiendo en que la rebelión de Judá haría inevitable la caída definitiva de Jerusalén. Lamentablemente, la terquedad del pueblo les impidió ver la verdad, tanto antes con Jeremías como después con Ezequiel, sellando su destino, destrucción para los que quedaron en Judá y 70 años de esclavitud para los exiliados en Babilonia. Es sorprendente, como cada historia de la Biblia y en especial las visiones de Ezequiel y Jeremías, te revelan un futuro de toda consecuencia de nuestros actos. Nada está puesto al azar. Ningún número, ninguna fecha, ningún nombre, ninguna duración profética aparece por casualidad. Todo está alineado con una exactitud divina para cumplir el plan de Dios. Los 430 años de rebelión que Ezequiel profetizó sobre las tribus del norte y del sur no fueron un simple símbolo, representaban el tiempo exacto en que Israel cargaría con el peso de su iniquidad. Pero de todo este tiempo solo pagaron 70 años de esclavitud en Babilonia, anunciados por Jeremías, y se cumplieron con precisión matemática. Los judíos recibieron la libertad para regresar y reconstruir su nación. Pero sin embargo, esto plantea una gran incógnita: ¿qué pasó con el resto de tiempo que profetizó Ezequiel? ¿Cómo se cumpliría el resto de ese castigo de los 360 años restantes? La respuesta radica en que la libertad física no cambia un corazón obstinado, y cuando el corazón no cambia, la historia se repite. A pesar de la reconstrucción del templo, las constantes transgresiones contra Dios a lo largo de los siglos sometieron a Israel al dominio de sucesivas potencias mundiales. Y siglos después, tras rechazar a Jesús como el Mesías,
la nación sufrió una profunda crisis espiritual. En el año 70 después de Cristo, los romanos destruyeron el templo. Más tarde, en el año 135 después de Cristo, el emperador Adriano cambió el nombre de la provincia de Judea a Palestina para borrar su identidad. Esto provocó la expulsión de los sobrevivientes a los 4 confines de la tierra, condenándolos a siglos de persecución, hasta el cumplimiento de su tiempo de exilio. Todos estos datos forman la base de una de las profecías matemáticas más impactantes de la escatología futurista. Esta línea de interpretación conecta directamente los años restantes con el histórico regreso de Israel a su tierra en 1948. Sin embargo, el desglose de este asombroso análisis matemático lo veremos detalladamente en los siguientes videos. Porque la profecía no es poesía. La profecía es el calendario de Dios. Ahora esta pregunta sigue abierta. ¿Estamos viviendo según el lineamiento de Dios o según el nuestro? Ese fue el error que por siglos destruyó a Israel. Ignorar su palabra, a sus mensajeros, seguir su propio entendimiento, acomodarse al mundo y al qué dirán. En lugar de caminar en humildad y buscar la dirección del Señor. Entiende esto, todo está escrito. A través de Ezequiel 36.26. Viene una promesa de transformación interna, un corazón nuevo y un espíritu nuevo guiado por sus estatutos, derribando toda dureza de nuestro corazón. Y también encontramos la promesa de pacto de paz en Ezequiel 37.26. Pondrá su santuario en medio de ellos para siempre, unificándolos bajo un solo pastor. Y ese pastor es Jesús, que ya vino a redimir tu pasado, y volverá a abrir un futuro de gozo eterno con él. Solo debes decidir en qué final de la historia quieres estar. Y este mensaje es para recordarte que Dios tiene un plan mejor para su remanente, para todos los que recibimos la salvación por medio de su Hijo amado, nuestro Rey Jesús, porque la misericordia de Dios es eterna. Suscríbete y comparte para seguir creciendo juntos. Dios te bendiga.